presentado eh, el tema de lo que es el sistema inmunológico, cuáles son las células de defensa, de qué se encarga, haber hablado de inmunidad activa y pasiva, haber hablado ya de los sueros inmunológicos, y de cómo se administran. La vía intramuscular es la elegida y las reacciones adversas que pueden provocar, ya sean alérgicas o no alérgicas. Vamos a seguir con las vacunas. Se aplica el nombre general de vacuna a todos los agentes capaces de producir inmunidad activa, especialmente provocar la formación de anticuerpos por el organismo. Poseen acciones esencialmente profilácticas, o sea, la vacuna es un preparado de antígenos procedentes de microorganismos patógenos, sean microbios muertos de cepas virulentas o microbios vivos de cepas atenuadas, cuya finalidad es la creación de anticuerpos que reconozcan y ataquen a la infección y por lo tanto produzcan la inmunidad del organismo inoculado. La vacuna suele consistir en dosis muy pequeñas del propio agente que origina la enfermedad, en forma inactiva o atenuada, por supuesto, por lo que provoca la formación de anticuerpos que permanecen en el organismo y lo protege en el caso de futuros contagios. La primera vacuna fue descubierta por el médico inglés Edgar Jenner en 1798, cuando observó que los humanos quedaban inmunizados frente al virus de la viruela humana si se los inyectaba con un preparado del virus de la viruela vacuna. El término vacuna procede del latín vacca, con 2 y Jenner denominó al proceso descrito entonces vacunación. Las dos grandes propiedades que deben reunir las vacunas son la eficacia y la inocuidad. La eficacia depende de que la vacuna contenga los antígenos responsables del poder inmunógeno, mientras que la inocuidad supone que la vacuna está desprovista del poder patógeno. Hay varios tipos de vacunas que se ubican en dos grandes grupos según el agente infeccioso del cual derivan los anticuerpos que la componen. Así, las vacunas pueden ser de origen bacteriano o de origen viral. Las vacunas de origen bacteriano protegen contra tosferina, cólera, fiebre tifoidea, tétanos, difteria, neumocoxias, meningocoxias, tuberculosis, enfermedades por hemófilus e influenza de tipo B, mientras que la de origen viral protegen contra fiebre amarilla, sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis, hepatitis A y B, varicela, gripe y rabia. Asimismo, tanto las vacunas de origen bacteriano como las de origen viral pueden ser subagrupadas por el estado del antígeno vacunal. Y así estos tipos de vacunas son vivas atenuadas, muertas o inactivadas, toxoides o antígeno purificado de la célula del microorganismo. Las vacunas vivas atenuadas se obtienen por sucesivos pasajes del agente salvaje en medios de cultivos aptos hasta lograr una cepa viva atenuada e hiperatenuada con capacidad inmunogénica, pero sin el poder de causar la enfermedad como el del microorganismo que le dio origen. Las vacunas muertas o inactivadas usan la célula entera del microorganismo y se fabrican mediante el cultivo del agente salvaje para luego proceder a la inactivación o muerte con calor o por aplicación de formol o de otros productos. Mientras que los toxoides se obtienen por inactivación de la toxina del microorganismo y son vacunas de origen bacteriano que se obtienen a partir de las toxinas producidas en líquidos de Clostridium tetani y del bacilo difterico Corynebacterium diphtheriae. Las toxinas se refinan
y luego son inactivadas por formol para conservar su capacidad inmunogénica. Y el último tipo de subgrupo de vacunas son los antígenos purificados de la célula del microorganismo, que están formadas por subunidades o fracciones antigénicas obtenidas separando las partes altamente inmunógenas de virus y bacterias para generar una respuesta inmunitaria que ofrezca protección contra el agente que le ha dado origen. Las vacunas tienen vías de administración. Recuerden que los sueros tienen sus vías, repasen cuáles son, y sobre todo es la intramuscular, no se olviden, pero no se pueden administrar más que por vía parenteral, mientras que las vacunas, aunque si bien la mayoría se aplica por vía parenteral, o sea, inyectables, hay casos excepcionales como la vacuna Sabin o antitifoidea en que se utiliza la vía oral. Cuando se aplican vacunas por vía parenteral, se debe hacer asepsia de la zona con una torunda de algodón con alcohol 70 o yodo povidona al 2,5%. Se debe dejar secar antes de introducir la aguja, secar sin echar viento, y nunca aplicar el inyectable en la zona húmeda con el desinfectante. Es otra consideración a tener. Las vías de aplicación de las vacunas parenterales son intradérmica, subcutánea, intramuscular. Por vía oral, que es la vía ideal de aplicación de vacunas, se utiliza únicamente para la vacuna Sabin, que genera inmunidad local a nivel de la mucosa intestinal mediante la producción de inmunoglobulina A, evitando la implantación del virus polio salvaje en el intestino, aunque hoy se está introduciendo la vacuna antisarampionosa Salk, que es inyectable, no oral. No sé decir cuál es la justificación de esto, pero porque hasta acá hemos estado siempre bien con la BCG oral, no entiendo por qué, con la Sabin oral, no entiendo por qué usar una inyectable, pero bueno, siguiendo. La vía intradérmica es otra forma de administrar vacunas. En la actualidad la única vacuna que se aplica por esta vía es la vacuna BCG, que se hace por aplicación inyectable o por técnica de multipuntura, que es poco utilizada. La vía intradérmica produce una liberación lenta del preparado biológico, o sea, de la vacuna, debido a que la dermis es una zona sin irrigación sanguínea directa. La zona de aplicación es en la región deltoidea. Actualmente, indistinto de brazo derecho, de izquierdo, no así cuando se usaba la vacuna antivariólica, ya que a los fines de no confundir las cicatrices de ambas vacunas, por convención internacional estaba reservada a uno de los brazos. La vacuna contra la BCG se ponía en el brazo izquierdo. Requiere una técnica de aplicación especial que debe estar practicada por personal muy bien entrenado, y se utiliza una aguja de 27 gauge por 1/2, 1304 también se llama, de bisel corto y perfecto, y una jeringa de 1 mililitro de las llamadas tipo tuberculina, que tiene que estar bien calibrada y con deslizamiento correcto del émbolo. En el momento de la aplicación, la aguja se introduce con el bisel hacia arriba. El bisel es un ángulo que tienen las agujas en la punta. Casi en forma paralela a la pared, a la piel se ponen, mientras que la piel se la estira hacia abajo. Los errores que se cometen en la aplicación intradérmica, como pasar con la aguja a la zona subcutánea o inocular mayor cantidad de la dosis indicada, acarrean consecuencias desagradables y muy serias para el vacunado. No se recomienda la aplicación de la vacuna BCG en establecimientos de salud donde no hay personal entrenado y controlado periódicamente en la práctica de inyectable intradérmico. La vía subcutánea lleva
la aguja al tejido subcutáneo, que es ampliamente irrigado y laxo, por lo que se facilita la expansión del proceso inflamatorio local. Esta característica motivó que se prefiera reemplazarla por la vía intramuscular. En caso de acceder por vía subcutánea, la inyección se hace en la región deltoidea utilizando una jeringa de 1 mililitro y aguja 27 gauge medio, como en la anterior, o 13 por 0,4. En el momento de la aplicación se sostiene la piel en un pliegue y la aguja se introduce en un ángulo de 45 grados con la piel. Luego se succiona con el émbolo para cerciorarse de que no ha pulsado ningún vaso sanguíneo y recién se descarga el biológico. La vía intramuscular es la preferida por causar menor tipo de molestias al vacunado. La inyección se aplica en 3 posibles sitios: la región deltoidea, la región glútea en el cuadrante superoexterno o en la región anterolateral del muslo. En este caso se utiliza una jeringa de 21 gauge por medio para adultos y la correspondiente para niños. En el momento de la aplicación se introduce la aguja en ángulo de 90 grados con la piel. Luego se succiona para cerciorarse de que no se puso ningún vaso sanguíneo y recién se descarga el biológico. Igual que los sueros, también las vacunas tienen reacciones adversas que deben diferenciarse de las complicaciones que pueden provocar. Por lo que siempre que se hace la vacunación tiene que tener a mano adrenalina por una eventual reacción anafiláctica. Las reacciones adversas de las vacunas pueden ser generales o locales. Entre las reacciones adversas generales podemos encontrar fiebre, malestar general, cefalea y eventualmente trastornos digestivos. Los síntomas duran horas o a veces hasta 48 horas y desaparecen sin dejar secuelas. La vacuna antisarampionosa puede presentar a la semana o más días una leve erupción en la piel y la vacuna antirubiola dolores articulares. Otro tipo de reacción general de naturaleza alérgica está asociada a las vacunas que se cultivan en embrión de pollo y personas que son alérgicas al huevo que no pueden recibir estas vacunas. Entre las reacciones adversas locales aparecen en el lugar de aplicación y puede tratarse de un proceso inflamatorio o de un proceso inmunológico debido a la idiosincrasia del sujeto y no a las vacunas. Recuerden que la idiosincrasia es uno de los 9 factores que modifican la acción farmacológica de los fármacos, de las drogas. Es una respuesta diferente. Duran alrededor de una semana estas reacciones locales. También existen contraindicaciones de vacunas universales para cualquier vacuna sin interesar el tipo de la misma, pero también existen contradicciones específicas para cada una de ellas. La única vacuna que no tiene contraindicación alguna es la antirrábica, solo cuando existen sospechas fehacientes que se estuvo en contacto con un animal rabioso. Las contraindicaciones generales son presencia de una enfermedad aguda o de fiebre, diarrea o infección respiratoria aguda, solo si se acompañan de fiebre, antecedente de una reacción adversa importante o complicación en oportunidad de haber recibido anteriormente una dosis de la misma vacuna. Mientras que las contraindicaciones específicas para vacunas vivas son personas con el sistema inmunitario comprometido, alteraciones de la inmunidad celular. Este es el caso de la enfermedad de Hodgkin, motivo por el cual la BCG, la vacuna BCG, está contraindicada frente al riesgo de una vesicelitis, que es la superación prolongada en el lugar de aplicación por más de 4 meses, con graves consecuencias, al igual que otras vacunas vivas. También existen contraindicaciones específicas cuando se ha recibido inmunoglobulina hasta 3 meses antes de la vacunación, porque no habrá respuesta inmune.
Porque yo ya al administrar la inmunoglobulina le estoy dando el anticuerpo. Entonces, si le pongo la vacuna, el sistema inmunológico no va a producir el anticuerpo, va a usar el que yo ya le he puesto en un suero. Entonces necesito que pasen al menos 3 meses de esa última inoculación de suero para que el sistema, para que no haya más anticuerpos artificiales, o sea, puestos en el organismo, y recién pueda hacer la vacunación para que el organismo sea quien se encargue de elaborar los anticuerpos. La BCG y la anti-Hemophilus B están contraindicadas en los enfermos sintomáticos con el virus del SIDA. Para el caso de las embarazadas, no conviene vacunar en los primeros meses del embarazo con ninguna vacuna, excepto lo que dije antes para la antirrábica, que sí es la única vacuna que hay que poner, y otras en el caso de epidemias como la antiinfluenza o la antipolio inactivada, o en riesgo de contagio porque su pareja es portadora contra hepatitis B. En las embarazadas, la vacuna antitetánica se debe iniciar a partir del 5º o 6º mes de embarazo, ya que es el momento óptimo de pasaje de anticuerpo a través de la placenta, por cuanto recién se hace permeable para dejar pasar las inmunoglobulinas G al feto. La vacuna antitetánica o TT, 2T mayúsculas, protege a la embarazada durante el parto en condiciones sépticas y al recién nacido. Lo ideal es que la mujer en edad fértil tenga aplicadas todas las vacunas antes del embarazo. El frío es el proceso de conservación, manejo y distribución de las vacunas. La finalidad de este proceso es asegurar que las vacunas sean conservadas debidamente dentro de los rangos de temperatura establecidos, para que no se pierda su poder inmunógeno. Se debe tener en cuenta que todas las vacunas pueden ser refrigeradas y solo algunas congeladas. Las vacunas esto vamos a ver luego en un cuadro. Las vacunas que solo pueden ser refrigeradas nunca deben congelarse, porque gelifican las sales de aluminio que contienen adentro, que se usan como coadyuvantes, y entonces el antígeno se destruye. Se deben tomar una serie de recaudos en el momento en que se recibe la vacuna. Primero se observa el vehículo de transporte en el que la vacuna es llevada al puesto de vacunación. Y si no está cerrado o existe exposición solar, no debe hacerse la recepción. Y se devuelve el envío. Se observa también si las conservadoras son de paredes gruesas, que tengan un termómetro dentro que verifique que la temperatura se halle entre 2 y 8 grados, y si no es así se devuelve al proveedor. También hay que verificar que las vacunas no se hayan congelado por el contacto con el refrigerante. A veces están muy cerca del refrigerante y se congelan. Y si es una vacuna que no debe congelarse, debe devolverla. Y también hay que verificar la fecha de vencimiento y nunca aceptar vacunas con fecha de vencimiento próximo, nunca. Lo que les decía de que tienen que estar siempre refrigeradas y no congelarse. Acá está la serie de vacunas que están en nuestro calendario y ya lo vamos a identificar cuando las veamos próximamente en las siguientes diapositivas, qué significan OPV, BCG. Tienen los rangos de temperatura en los que deben conservarse y tienen el listado de las que nunca deben congelarse. Recuerden que insisto en que el transporte tiene que ser entre 2 y 8 grados, y si no tiene esa temperatura el termómetro interno de la conservadora, no deben recibirse. Nunca deben congelarse las vacunas si el fabricante provee en un solo empaque para la vacuna y el diluyente. Siempre se almacena el producto entre 2 y 8 grados, o sea, en la heladera, adentro, lejos de la puerta. Si el espacio, y si tienen un congelador, el refrigerante se pone en el congelador o en el freezer.
Y ahora, ¿cómo sabemos si una vacuna puede usarse o no? Porque, bueno, no sabemos cómo se hizo el traslado. Se hace lo que se llama la prueba de agitación del toxoide. Cuando el frasco está no congelado, el líquido es uniforme y tiene un color blanquecino denso, mientras que si el frasco está congelado, el contenido parece menos denso, pero con partículas agregadas, como que se identifican partículas. Y la prueba se hace después de 20 minutos en un frasco no congelado, se comienza a aclarar la parte superior con un sedimento blanquecino que cuando se mueve el frasco lentamente se desplaza junto con esos movimientos. Esta es la vacuna que se puede usar, pero si después de esos 20 minutos hay un sedimento en el fondo y la solución restante es transparente y se desplaza difícilmente cuando yo muevo el frasco, esa vacuna no debe usarse. En este cuadro verán que hay vacunas que pueden mantenerse a temperatura ambiente. O sea, ¿por qué les presento esto? Porque hay veces que se cortó la luz y las vacunas perdieron la cadena de frío, o puede haber un accidente así. En este cuadro ustedes ven que algunas vacunas pueden mantener su eficacia aun cuando la temperatura aumente, mientras que si son mantenidas entre los 2 y 8 grados, eh, son estables por mayor tiempo. Normalmente cuando uno habla de temperatura ambiente en un ámbito de salud es entre los 20 y 24 grados, o sea, sería eh, la segunda columna, que es entre 22 y 25 grados. La estabilidad de las vacunas usadas por los programas nacionales de inmunización tienen siempre tablas y protocolos para cumplir. En este caso se hicieron estudios y, por ejemplo, para difteria y tétanos, mantenidas en temperatura entre 2 y 8 grados, en la heladera, lejos de la puerta, se mantiene estable el antígeno durante 3 a 7 años, a temperatura ambiente durante meses, a temperatura tucumana apenas unas semanas y a temperatura de verano tucumano no se la puede usar porque pierden la estabilidad muy pronto. El toxoide tetánico y diftérico a 45 grados puede durar hasta 2 semanas, pero no es muy seguro arriesgarse con esto.